Hoy, 4 de junio, en este parque que se construyó en honor al que fuese 4 veces presidente de Colombia, Rafael Núñez, y que simboliza una plegaria a la primera Constitución de Colombia y en todos los rincones de nuestra patria y en ejercicio de los derechos que nos confiere la Constitución política, miles de ciudadanos de este país empezamos hoy resistencia civil en defensa de la democracia. ¿Qué es resistencia civil? Es el ejercicio de la oposición de manera sistemática, de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Lo haremos pública, pacífica, no violenta, argumentada, persistente, democrática. ¿Por qué la resistencia civil? Porque la impunidad que está incorporada en la negociación entre el gobierno y las FARC es nefasta para la democracia. No garantiza la estabilidad de los acuerdos firmados y además es generadora de nueva violencia. Razones para la resistencia civil. Impunidad. Impunidad abierta. El gobierno acepta que el narcotráfico y secuestro sean un delito conexo con el político. En consecuencia, las FARC no tendrán cárcel ni extradición, pero sí gozarán de elegibilidad política. El narcotráfico no se puede concebir como delito político porque además del daño que le ha hecho a la humanidad, ha financiado masacres en Colombia. Impunidad disfrazada. Los delitos que el gobierno y la FARC vienen a reconocer como atroces no llevarán a los cabecillas a la cárcel. Bastará con que reconozcan a tiempo su responsabilidad. Para cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales, restricciones de libertad, pero ni un día de cárcel. La no cárcel genera mal ejemplo y promueve nuevas violencias. Elegibilidad política. Contra todo el estándar democrático del mundo, los cabecillas de la FARC, responsables de delitos de lesa humanidad, tendrán elegibilidad política. ¿Qué hubiera pensado si esa elegibilidad política se le hubiera dado a los paramilitares responsables de atroces? Reflexión. El que se roba una bicicleta en Colombia no puede ser elegido. La inmensa mayoría de los 100.000 colombianos que están presos por delitos menos graves que los delitos cometidos por las FARC no pueden ser elegidos. El gobierno aceptó en La Habana que las FARC sean un partido político y que los cabecillas, autores de crímenes de lesa humanidad, puedan ser congresistas, gobernadores, diputados, alcaldes y concejales. Nivelan a FARC con fuerzas armadas. A los militares los someten a la misma justicia transicional que ejercerán jueces en cuya escogencia indirectamente participarán las FARC. Equiparan en los acuerdos de justicia a los comandantes militares con los cabecillas de las FARC. Soldados y policías quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de ir a la cárcel. Igualan sociedad civil con terroristas. En el acuerdo firmado entre el actual gobierno y el grupo terrorista FARC se iguala a sociedad civil con el terrorismo. Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel. Se negocia el campo colombiano con las FARC. Desde hace 4 años, el gobierno negocia con el grupo terrorista FARC en La Habana el desarrollo agrario del país. Se pactó una reforma rural integral con los mismos terroristas que durante más de 50 años han azotado a los campesinos colombianos.
No hay reparación de las FARC a las víctimas. El gobierno ha permitido que las FARC no aporten un peso de sus recursos provenientes del narcotráfico para reparar a las víctimas. La impunidad total niega la reparación superior, que es el derecho a la no repetición de la violencia. Facultades ilimitadas al gobierno. Se aprobó una ley habilitante al mejor estilo castrochavista y la suplantación de la Constitución para complacer al terrorismo, avalada por el Congreso y por los fusiles del terrorismo. Acuerdo especial es un golpe a la democracia. El gobierno y las FARC decidieron blindar la negociación de La Habana a través de elevar el acuerdo final a acuerdo especial e incorporarlo al bloque de constitucionalidad, lo cual es un golpe a la democracia. Con ello se convierte a los terroristas en constituyentes, al Congreso en un simple notario y se pasa por encima de la soberanía popular. Negociación amenaza la estabilidad económica. Para financiar estos acuerdos de impunidad, el gobierno prepara una reforma tributaria para estrangular el ya golpeado aparato productivo afectado por una carga impositiva desmenuzada. Además, van a exprimir a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad a través del IVA a la canasta familiar. Plebiscito aprobado en el Congreso es ilegítimo. Le bajaron el umbral del 50% al 13% y lo reducen a una sola pregunta que no permita a los colombianos decidir sobre cada punto que negoció. El gobierno amenaza a los colombianos al decirles: o votan por el sí de la paz o por el no de la guerra. Gobierno dice a funcionarios públicos que tienen que votar por el sí, si no se quedan sin recursos. ¿Qué vamos a hacer? Ejercer la oposición en la calle, con documentos, en el Congreso, en todos los procesos electorales que vienen. Reunidos hoy, un gran grupo de ciudadanos clamamos en voz alta: no a la entrega de Colombia a las FARC. Hoy comenzaremos a firmar, como lo dije anteriormente, para adherirnos a la proclama por la paz que queremos y respaldando con nuestra firma la demanda del acto legislativo para la paz, con el propósito de iniciar esta primera acción de resistencia civil y dando cumplimiento al propósito de que sea público. Daremos apertura a la distribución de listados y recolección de firmas en diferentes espacios, plazas, parques, calles, centros comerciales. Estas firmas serán recogidas entre el 4 de junio y el 4 de agosto del presente año y serán incorporadas a la demanda. En nuestras mesas de firmas se darán las instrucciones y recomendaciones adecuadas para diligenciar las planillas y no tener irregularidades. Por lo anterior, después de este acto emblemático, donde se hace un homenaje a la institucionalidad de Colombia y la iniciación a la resistencia civil, los invito a firmar por la defensa de una Colombia democrática y agradecerles enormemente acompañarnos en esta mañana de junio, donde brillará la esperanza y la defensa para un país mejor. Muchas gracias.